Mateo capítulo 10. El título de esta serie, Elección y Misión. Elección y Misión. Son 5. Vamos a estar estudiando Mateo 10 del 1 al 15. En estos 15 versículos vamos a estar mirando 5 estudios, ¿verdad? 5 sermones acerca de elección y misión. Y este es el número 1. Y el título es Elección y autoridad delegada. Elección y autoridad delegada. Vamos a leer Mateo 10 del 1 al 4 esta mañana. Del 1 al 4 dice de esta manera la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, Dios, te doy gracias. Venimos por tu sangre preciosa, Dios, en esta mañana. Dios, te pido que unjas tu palabra, Dios, unge mis labios y mi corazón, y esta serie de estudios también podamos ser mejores y aprender algo más como tus hijos. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Elección y autoridad delegada. Vamos a hablar en primer lugar de la elección de Dios, porque en estos primeros versículos, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? La Biblia nos habla de cómo Jesús eligió a 12 hombres, ¿verdad? Llamó a 12 apóstoles. Es muy interesante porque nos habla de que el Señor tenía planes, ¿verdad? Así como Dios tiene planes para cada persona, ¿verdad? Que entra por estas puertas y llega a la iglesia. Dios tiene planes. Dios siempre tiene planes. ¿Cuántos dicen amén? El problema es cuando la gente no entiende los planes de Dios, ¿verdad? Ahora, estos planes incluían a hombres comunes, ¿verdad? Del barrio, hombres, ¿verdad? De clase baja, porque no eran hombres, ¿verdad? Superdotados, eran hombres comunes y corrientes, hombres que se convertirían con los años en grandes líderes, gloria a Dios. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Versículo 2 al 4, da la lista ahí. Mateo 10 del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. El evangelista Mateo nos da la lista, ¿verdad?, de estos discípulos en un orden. Yo no sé si ustedes se fijan, pero hay un orden aquí, un orden muy significativo. El primero, ¿verdad? El primer orden menciona a los primeros 4 llamados, los cuales eran 4 pescadores. Ahí menciona a estos primeros 4 discípulos, ¿verdad? Menciona a Simón, llamado Pedro, que era pescador. Y luego menciona a Andrés, hermano de Simón, que también era pescador. Entonces también menciona, gloria al Señor, ¿verdad? A Juan y a su hermano Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, que también eran, ¿verdad?, pescadores. Entonces es muy interesante que aquí vemos un primer grupo, ¿verdad? Estos 4 primeros prácticamente eran los primeros que Jesús llamó. Y si usted estudia los evangelios se dará cuenta que de estos 4, Pedro, Jacobo y Juan eran los más allegados a Jesús. Eran los tres mosqueteros, como decimos. Eran los 3 discípulos más cerca de Jesús. Entonces aquí tenemos este primer grupo, ¿verdad? Luego hay un segundo grupo, menciona un segundo grupo de 4. Menciona a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Aquí está un segundo grupo que en importancia son los segundos de importancia después de los primeros 4, que eran pescadores: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano.
Al final menciona al último grupo de 4. Menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, a Lebeo, ¿verdad? Que tenía sobrenombre de Tadeo, a Simón el cananista, y al último menciona a Judas Iscariote, que sabemos que fue el que lo traicionó. Entonces, aquí menciona, ¿verdad?, a 3 grupos de 4. Y el primero es Pedro, y el último es Judas Iscariote esta mañana. Ahora, hablando acerca, ¿verdad?, de cómo Dios nos elige, cómo Dios nos escogió, es muy interesante que cada persona, cada cristiano entienda que Dios, ¿verdad?, cuando llama a alguien, amén, a Dios no le importa de dónde va a sacar esa persona. Dios puede sacar a esa persona, ¿verdad?, de los barrios más bajos de la ciudad. Lo puede sacar, ¿verdad?, del vicio más grande, más bajo. Entonces, en realidad la Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. 1 de Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo nos dice que Dios, ¿verdad?, que no somos muchos poderosos, ni muchos sabios, ni muchos nobles, sino que lo necio, dice, lo del mundo escogió Dios, ¿verdad? Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió lo débil para, ¿verdad?, lo débil de Dios para deshacer a los fuertes. Dios escogió, mis hermanos, lo vil. Aleluya. Hubo una elección de parte de Dios. A veces podemos llegar a pensar que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivoca. Dios no se equivocó con nadie esta mañana. En los seres humanos somos los que nos equivocamos muchas veces. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, Dios interviene en la vida de las personas. Dios intervino, Jesús intervino en la vida de estos hombres. Jesús intervino en sus vidas. Llegó y le dijo a Mateo: Mateo, sígueme. Y Mateo lo siguió. Dice que Mateo dejó los bancos de los tributos. Le dijo a Pedro: Andrés, síganme y los haré pescadores de hombres. Aleluya. Entonces Dios interviene en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Encontramos estas palabras. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo dice es que el Señor nos ha escogido. Dice inclusive, esa elección fue antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, dice, para que fuésemos hechos, amén, santos y sin mancha delante de Dios. Dios, es la elección de Dios. Dios nos eligió. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Piense en eso, iglesia. Piense en eso. Esto es algo único. Es algo sobrenatural que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cristo le dijo a sus discípulos las siguientes palabras en San Juan 15, 16. Veamos las siguientes palabras. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, por favor. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús le dijo a sus discípulos, a esa gente que estaba allí con Él: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. La gente no escoge a Dios. La gente que viene a la iglesia desesperada,
no están eligiendo a Dios. Dios los trae. Dios trae a la gente. Dios salva a las almas. No podemos decir, yo me salvé porque yo quise. Yo me salvé. Sí, tomamos una decisión, ¿verdad? De venir por primera vez a la iglesia, de acercarnos donde estaban predicando. La decisión esa la tomó cada quien, pero fue Dios. Es Dios el que nos salva. Es Dios el que nos elige en esta mañana. Jesús le dijo, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Yo los escogí. Usted y yo, iglesia, podemos estar seguros de que fue el Señor el que nos ha escogido. Como estamos mirando en ese primer punto, que fuimos elegidos por Él, gloria a Dios. Así como el Señor eligió a sus primeros 12 discípulos, gloria a Dios, y los llamó para un propósito, para una misión, gloria a Dios. Por eso quiero hablar en segundo lugar, autoridad sobre los espíritus y las enfermedades. En nuestro texto, Mateo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Cristo tomó a estos 12 hombres y les da autoridad sobre los espíritus y las enfermedades. Jesús les dijo toda enfermedad y toda dolencia, no unas cuantas nada más, no unos cuantos espíritus, no unas cuantas dolencias, toda, dice, toda enfermedad. Les dio autoridad para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios, eso es tremendo, gloria al Señor, aleluya. Esta autoridad, escúchame bien, es semejante a la autoridad ejercida de un agente de tránsito y vialidad que se para en un crucero de calles. Este tránsito de policía toma dominio sobre los cientos y cientos de carros, de autos que están circulando por ahí, ¿verdad? El agente toma dominio, se para ahí, toma su silbato, gloria a Dios, y con su mano y su silbato controla todo ese tráfico, ¿verdad? No es, ¿verdad? Su apariencia física, por decir así, ¿verdad? No es, ¿verdad? El hombre que está ahí, sino es lo que él representa. ¿Cuántos dicen amén? Porque él representa un gobierno, una autoridad. Él trae un uniforme, él trae una gorra, él trae una placa, Dirección General de Seguridad Pública o Dirección General de Tránsito y Vialidad. Y eso, él representa esa autoridad. Por eso es que ellos tienen la autoridad para parar un carro, para parar el tráfico, para que pase la gente, los peatones. Ellos tienen autoridad para parar un carro y revisarlo. Nadie puede refutar esa autoridad. Gloria a Dios. Hay una autoridad delegada en estos agentes por el uniforme que portan, su gorra y su placa. Y eso es semejante a la autoridad que Jesús le dio a sus discípulos y que también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para la iglesia, para el cristiano. Porque Jesús les dice, yo les he dado autoridad y dominio. Yo les doy autoridad y dominio, dice el Señor. Aleluya. Porque esto es algo tremendo. Este viernes estuvimos ahí, estuvimos ahí haciendo ese evangelismo, ¿verdad? Ahí en la calle. Paramos el carro, bajamos todo, nos conectamos ahí y empezamos a predicar en la calle. Esa autoridad viene del cielo, porque no cualquiera lo hace. Gloria a Dios. Hay iglesias, hay grupos de cristianos que inclusive tapan calles para hacer algún evento. Gloria al Señor. Pero es una autoridad que viene de Dios, del cielo, esta mañana. Hace unos días, ¿verdad? Ahí en el malecón, el kiosco ahí, amén, se ponía ahí a predicar un gringo, ¿verdad? Y su esposa, él predicando, haciendo un evangelismo. Tienen 3 niños, ¿verdad? Es una pareja, no sé, quizás son misioneros. Y como unos 3 días estuvo predicando ahí, seguido en el día, durante el día, ¿verdad? Y él está predicando, evangelizando en inglés y su esposa traduciéndole.
como que su esposa es mexicana. Eso es autoridad. No cualquiera, ¿verdad?, se para en un lugar público a predicar el evangelio. Pero esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando dicen amén. Hay cristianos que les da miedo, les da temor. Pero no tenemos por qué tener temor. Predicar un mensaje tan poderoso como es el evangelio que salva vidas. Gloria al Señor. El libro de los Hechos es un registro de esa autoridad delegada a los discípulos. Ellos la usaron poderosamente, la ejercieron de una manera contundente. En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9. Hechos 3, 6 al 9 dice estas palabras. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí está Pedro, ¿verdad?, levantando a un paralítico, a un hombre que estaba cojo, que se ponía ahí a la entrada del templo La Hermosa por muchos años. Pero aquí está Pedro y Juan ejerciendo la autoridad de sanar a los enfermos, de sanar toda enfermedad. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Y el cojo se levantó. Autoridad contundente, gloria al Señor, aleluya. En el libro de Marcos capítulo 16, Jesús nos da, ¿verdad?, la gran comisión. Y esa gran comisión incluye el sanar enfermos, el sanar toda enfermedad. Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Autoridad delegada, gloria a Dios, aleluya. Yo les doy autoridad, le dijo el Señor a sus discípulos. Aquí está diciéndonos Jesús: estas señales seguirán en mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Es autoridad, aleluya. De hecho, mis hermanos, los discípulos se quedaron asombrados cuando fueron enviados y ejercieron la autoridad sobre los demonios. Ellos estaban asombrados por la manera como los demonios salían huyendo, las enfermedades se iban. Ahí mismo en San Lucas, sí, no es el mismo, ¿no? En Lucas capítulo 10, vamos a ver ahí, Lucas 10, versículos 17 y 18. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice que ellos volvieron con un gran gozo, porque cuando ejercieron la autoridad que Jesús les estaba dando, dice que aún los demonios se sujetaban y huían por la autoridad esta mañana. Así es que eso es algo tremendo, iglesia. Cuando ejercemos la autoridad de Cristo correctamente, vamos a mirar milagros y prodigios. Vamos a mirar todo tipo de milagros cuando ejercemos esa autoridad. Porque ese es el punto aquí, gloria al Señor. Jesús tomó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a hablar en tercer lugar de la vocación del discípulo. Amén. Porque estamos hablando de elección y misión, tratándose del discipulado. La vocación del discípulo, la vocación más grande y más sagrada del discípulo, del cristiano que entra en el discipulado, es la predicación del evangelio. Cumplir con la gran comisión.
Jesús tomó a estos 12 hombres, ¿verdad? Y después tomó a 70 más. Y la Biblia dice que los envió a predicar. Los envió a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Nuestro compañerismo, ¿verdad?, no manda a hombres o mujeres a los institutos o colegios bíblicos para que se gradúen de pastores. Nadie de nosotros, absolutamente nadie. Si usted investiga el compañerismo desde Prescott hasta nosotros, por decir así, no hay ni un pastor que tenga un título que haya estudiado en un colegio bíblico. Nuestro compañerismo, escúcheme bien, toda la preparación y todo el discipulado se lleva a cabo dentro de la misma iglesia. Nuestro líder fundador, el pastor Wyman Mitchell, adoptó este sistema de discipulado desde 1970, cuando él tomó la iglesia de Prescott, una pequeña iglesia de unas 15 personas, 13 personas, algo así. Él tomó, amén, esa pequeña iglesia y desde ahí empezó. Ciertamente él, pastor Wyman Mitchell, él sí tenía un título de pastorado. Él estudió en un colegio bíblico porque él pertenecía a la iglesia cuadrangular. Entonces, en la iglesia cuadrangular, cuando alguien quería ser pastor, los mandaban a los institutos bíblicos a estudiar. Tenían que estudiar primero, tenían que tener un título de pastor, 3 años, no sé, 4 años, no sé cuántos años eran. Entonces, cuando ya tenía el título, entonces ya soy pastor, ok. Entonces, espérate, cuando haya la necesidad de mandarte a tomar una iglesia, te vamos a mandar. Y así era antes. Así era en la iglesia cuadrangular donde era el pastor Wyman Mitchell, donde él se salvó, ¿verdad? Por allá en los 1930, por allá se salvó él, 1938. Así que así era, gloria a Dios. La cuestión, hermanos, iglesia, es que él, ¿verdad?, adoptó el sistema del discipulado dentro de la iglesia, gloria a Dios. Y la historia nos dice que era tanta la necesidad de pastores que el pastor Mitchell enviaba a sus discípulos a tomar iglesias, y Dios empezó a respaldar ese trabajo y les empezó a dar fruto. Hay una serie de estudios, ¿verdad?, que el pastor Greg Mitchell ha estado dando. Yo los he estado escuchando, ¿verdad? Yo ahorita voy en el número 14 ya, pero son como 27 estudios, o bueno, van en el 27, en el 28, algo así. Entonces él cuenta toda la historia del compañerismo desde antes de 1970, y ahí pues se habla muy interesante eso. Ahí están en el YouTube, ahí están esos estudios, esas predicaciones de Prescott. Entonces, esto es algo tremendo. Es muy interesante lo que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas acerca de este tema de la predicación del Evangelio y la vocación, porque esto es algo, ¿verdad?, que no todos lo van a hacer. Nosotros lo entendemos, pero qué tremendo cuando gente se une. Gente dice: yo quiero ser parte de la predicación del Evangelio, quiero ser parte de los evangelismos, quiero unirme, ¿verdad?, a los que evangelizan, a los que predican. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo el apóstol escribe estas palabras. 1 Corintios 9, 16 y 17 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aleluya. Es interesante esto. Pablo aquí está hablando, ¿verdad?, de la necesidad de anunciar el Evangelio. Está diciendo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Él está hablando, ¿verdad?, de una necesidad impuesta en él, gloria a Dios. Aleluya. Porque dice: la comisión me ha sido encomendada. Es una comisión, está diciendo Pablo. Aleluya. Ahora, el discípulo es apartado para el Evangelio. En Romanos 1:1, una vez más el apóstol Pablo escribe estas palabras cuando empieza su carta a los romanos. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él está diciendo:
Yo fui llamado por Jesucristo y yo he sido apartado, dice, para el Evangelio de Dios. Él entiende esto, iglesia. Pablo lo entiende y lo está diciendo. Entonces, qué tremendo cuando cristianos entienden esto. Cuando cristianos dicen: yo he sido llamado por Dios, he sido llamado por Jesucristo y he sido apartado para el Evangelio de Dios. Aleluya. Porque entiende su vocación, entiende que es una necesidad, ¿verdad?, el predicar el Evangelio. Ahora, debemos de vivir de una manera digna. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, encontramos estas palabras. Efesios 4, 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice que debemos de andar como es digno de la vocación. El cristiano debe de vivir de una manera digna de esa vocación del Evangelio, de la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro también habla de esto en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro dice que debemos de hacer firmes nuestra vocación y nuestra elección. El cristiano, ¿verdad?, que hace firme eso, que se compromete con el Evangelio, que se compromete con Dios, va a tener fundamentos, va a tener, ¿verdad?, cimientos, buenos cimientos, para no caer jamás, para no volver atrás esta mañana. Entonces aquí entra el compromiso, aquí entra el comprometerse. El compromiso nos da fuerza, nos da cimientos, nos da fundamentos para no volver atrás. La gente que no se compromete con Dios y con el Evangelio, llegará un momento donde el mundo los va a jalar, donde cualquier situación, ¿verdad?, que van a ver, que van a mirar, los va a descontrolar y van a terminar yéndose, van a terminar volviendo atrás. Por eso tenemos nosotros que comprometernos con el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Nuestra vocación principal debe de ser predicar el Evangelio a los perdidos, salvar almas. Está bien, yo sé que hay que tener un trabajo secular, tener un ingreso, ¿verdad?, tener prestaciones, vacaciones, aguinaldos, todos, ¿verdad? Yo todavía trabajo. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de trabajar. Y los cristianos trabajamos. En las iglesias hay muchos cristianos muy buenos trabajadores, muy excelentes trabajadores. Pero muchos de esos cristianos no están comprometidos con Dios, no van más allá. Sí, está bien todo eso, ¿verdad?, tener buenos trabajos, tener un Fonavit, prestaciones, vacaciones, aguinaldos, pero no nos olvidemos que el Señor nos escogió para un propósito. Gloria a Dios. Nos salvó y nos perdonó para que nosotros hagamos lo mismo con mucha gente allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Con mucha gente, iglesia. Gloria a Dios. Por eso, amén, hay un trabajo que se hace siempre en nuestras iglesias. Hay un trabajo que se está haciendo cada semana, cada mes, cada año. Y ese trabajo tiene que ver con el evangelismo, con evangelizar, con predicar en las calles, en las plazas, en los parques, hacer eventos en las calles. Tiene que ver con eso. Y eso es algo tremendo cuando el cristiano se involucra también, cuando el creyente se involucra. Yo, todos mis años de discípulo en la iglesia madre en Mazatlán, yo siempre trabajé, ¿verdad? Mi esposa inclusive también, ella trabajaba, gloria a Dios, pero siempre estábamos ahí los martes de los evangelismos y los jueves de los evangelismos, o los viernes, los ministerios, ahí estábamos siempre. Ahí estábamos, amén, en los servicios de los miércoles, ahí estábamos en los conciertos de los sábados, conciertos y obras de teatro, y en los servicios de los domingos en la mañana y en la tarde, en los discipulados, en conferencias, en todos los eventos. Entonces eso es algo que nosotros hemos aprendido al paso de los años y lo seguimos haciendo. Y qué tremendo cuando la gente se une a ese trabajo, cuando cristianos discípulos se unen a ese trabajo. Gloria al Señor, aleluya.
Tenemos que predicarles el evangelio esta noche, esta mañana. Cuando dicen amén. Entonces, este es el primero, elección y misión. Este es el primero de esta serie, gloria a Dios, aleluya, que tiene que ver, iglesia, con elección y autoridad delegada, gloria al Señor. Así es que pues vamos a dejarlo ahí, es todo lo que yo traigo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Gracias, Señor, gracias, Dios, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues este es un estudio. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario, puede hacerlo, ¿verdad? Tenemos tiempo, gloria al Señor, unos minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? Gloria a Dios. ¿Todo bien, hermanos? Ok, bueno, pues esta mañana, el próximo domingo vamos a mirar el número 2, el segundo, y pues vamos a echarle ganas, vamos a seguir predicando, entendiendo que Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido para un propósito, para un plan. Fuimos escogidos por Él y Él nos ha dado autoridad esta mañana. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, por este estudio. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a practicarlo, ponerlo por obra y a entenderlo también. Y vamos a orar también para despedirnos en esta mañana en oración todos juntos. Vamos a orar, levante su voz y ore conmigo. Padre celestial, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.